Mina, ¿verdad? Y cuando se pasa un buen tiempo, el tiempo pasa rápido, hermano Ramón. Espero que por mucho tiempo nos recuerde, ¿verdad? Estando allá en Colombia. Saludos a su amada esposa, a su iglesia. Por favor, llévele este mensaje de agradecimiento por haberle permitido a usted estar con nosotros este tiempo. Sabemos lo que es que quede una iglesia pues sin el pastor, ¿verdad? Así es que muchas gracias por aceptar la invitación. Recibimos con un cariñoso aplauso a nuestro hermano Ramón Perea. Permiso dado por el pastor hasta las 10 de la noche. No hay problema. Gracias. Gracias, pastor. Gracias por sus buenos deseos. Gracias a cada uno de ustedes de nuevo por la compañía, el amor, el privilegio de conocerles. Me llevo grandes cosas y grandes enseñanzas. Y en Colombia decimos que los homenajes son buenos que nos los den en vida, ¿cierto? Porque ya muertitos, todos tiesitos, ¿para qué? Ya no sirve. Me llevo cosas, pastor, el amor por su esposa, me impresionó. No conocía su testimonio de vida y ustedes tienen una persona excelente al lado. Una persona que da prueba física y eficiente del amor de Dios y de lo que hablamos esta mañana. La gratitud por la persona que Dios nos ha dado. Gracias por esa enseñanza a mi vida, pastor, de corazón. ¿Okay? Me llevo la atención de mis hermanos, algunos más, otros menos. Digo, de tiempo, ¿no? Pero todo fue abundante. Me llevo el clima, me llevo la alegría y las bendiciones de conocerles. Quería compartir algo de lo que somos, algo de lo que estamos haciendo en la Amazonía, en las selvas del Chocó, y que ustedes supieran de primera fuente a qué nos dedicamos fuera de comer, porque parece que fuera solo comer, ¿no? Y van a ver, y es cierto, solo comer. Hay un video corto que vamos a proyectar. ¿Sí? Listo. Entonces van a conocer algo de lo que estamos haciendo, algo muy corto. Perdón. Pensé que estaba en mi iglesia. Ya saben cómo es. Por favor, si son tan amables.
Ese es el sitio donde estamos trabajando, el sitio donde tenemos la iglesia. Tenemos que ir hasta Leticia, tomar de Bogotá un avión hasta Leticia, un avión que dura mucho, pero el vuelo dura 2 horas. De Leticia cogemos una embarcación que vieron al principio, una canoa que ustedes con su aporte enviaron para que la pudiésemos comprar, y un motor fuera de borda 40 que se compró también con parte de los aportes que ustedes enviaron. Allí estamos llevando la palabra del Señor. Hay mucho más, el video es extenso, tiene más o menos 11 minutos, pero para no cansarlos queremos parar ahí y contarles que están sembrando en buena tierra, que la obra de Dios sigue, que la obra de Dios se hace con usted o con usted, que no hay modo de echar atrás, que el llamado es uno y es único, y que nuestros corazones deben estar dispuestos a ir donde el Señor nos llame. Para eso somos hijos de Él. No sabemos, no todos iremos a la selva, no todos iremos a Tanzania, pero muchos irán a Cuba. Bueno, hay muchas partes donde ir, y es animarles a continuar con esta obra que están haciendo. Realmente hay mucha gente que necesita ayuda para llevar la palabra del Señor. Allí la comunidad se llama Barranquillita, allí está el banner de la iglesia Tabernáculo. Les comento que es una comunidad que tiene solo 20 casas, pero de esas 20 casas podemos extraer más o menos 300 personas, de las cuales 240 son niños, y el resto se dedican a cultivar la tierra y a otras cosas, ¿no? Las niñas empiezan a tener sus bebés a los 12 años. Bueno, es situación bastante difícil. Tenemos el gozo de la última vez que fuimos a hablarles la palabra del Señor, y ya están pidiendo que les enseñemos temas de planificación familiar basados en la palabra de Dios. Las mujeres son muy trabajadoras, allá la que trabaja es la mujer, ojalá todo fuera así. Sería bueno, no sé, relax para el hombre. Y el hombre trabaja, ya les comenté, sale de pesca en la mañana, 3 de la mañana, a las 6 ha llegado a su hamaca y ahí descansa todo el día porque llegó agotado. Mientras tanto la mujer trabaja, ¿ok? Los niños, por favor, los niños es algo precioso, es algo que está en mi corazón. Creo que yo debí de ser niño toda la vida, le pedí al Señor. Amo los niños, amo lo que se puede hacer con los niños, y el Señor coloca en nuestras manos ese bello ministerio de ir. No importa que tengamos que andar 3, 4, 5 días por un río, me divierto viendo los pescados y los animales, y realmente no es oneroso para nosotros ir hasta allá, y agradecemos el apoyo que ustedes han brindado para esta obra. La otra parte donde estamos es la familia Sánchez, Luis y Anita, que ustedes están apoyando. Le decía yo al pastor que ojalá algún día nos permitiera traerlos y que les conociesen y que vieran historias de vida de personas como usted y como yo, que un día dijeron: voy a predicar la palabra. Sus hijas nacieron allá, no nacieron, se criaron ahí en la comunidad, hablan el idioma. Don Luis es un hombre excelente, un hombre callado pero excelente, como todos nosotros. Se deja manejar de la mujer, se me van saliendo algunas cosas. Hermanos, la obra de Dios hay que hacerla, por favor. Tenemos que pararnos, no importa el ministerio al cual Dios le haya llamado, por favor párese y vaya, aporte, dé. Si no puede ir, vamos a hablar ahorita de la gracia de dar. ¿Cómo se sostiene una obra? ¿Cómo podemos decir: aquí estoy y quiero aportar? Oí lo que decía el pastor, no me quitó tanto tiempo, gracias a Dios, pero hay que aportar, hermanos, y de eso vamos a hablar. Saludos de la gente de Barranquillita, seguro que les conocen. El deseo nuestro es que algún día ustedes puedan ir y conocer de primera mano la obra que estamos haciendo allí. Estamos absolutamente convencidos que el pastor no va a ir, ya lo tenemos claro, pero como él tiene delegados, entonces usted, por favor, pastor, y nos los envía ya, se los vamos a tratar muy bien. Tranquilo, eso déjelos en nuestras manos. Y les animo, por favor, a que
tomen ánimo y un día digan: vamos a ir a un viaje misionero al Amazonas, ¿okay? Y allá estamos dispuestos a recibirles, a tratarlos con cuidado, a amarles. Eso sí, les vamos a dar un poquito más de comida de lo que dan acá, pero no hay problema, no se van a alimentar mal, ¿ok? Entonces, gracias por su atención y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo de su palabra. Señor Dios, te damos gracias y a ti la honra, el honor y la gloria, Dios. Gracias por el privilegio, por el gran privilegio, Señor, de poder estar aquí con mis hermanos, Señor, compartiendo estos momentos inolvidables. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque hasta aquí, hasta hoy nos has traído de tu mano, Señor. Porque nunca ha faltado la provisión, la comida, el vestido, Señor, la vivienda. Y aquí estamos, Dios, frente a ti, rogando que hables a nuestras vidas, clamando, Señor, porque transformes nuestros corazones. Necesitamos, Señor, urgentemente conocer qué quieres para nosotros, Señor, qué quieres para esta iglesia, qué quieres para las misiones, hacia dónde tomar, qué hacer, Señor. Tú sabes qué hay que hacer y necesitamos, Señor, de esa luz para entender todo este propósito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hablar de misiones, para hablar de dar, tenemos que remitirnos al apóstol Pablo. Y hemos hablado del Antiguo Testamento estas dos ocasiones. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Perdón, que se me olvidó. ¿Está adivinando? A ver, de 1 a 50, ¿cuántos tiene entonces? Bueno, 27, ¿no? Vamos a ir a uno de esos 27 libros, al libro de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo preocupado siempre por la iglesia. Preocupado qué enseñar, qué decir a la iglesia para motivar a la iglesia a avanzar en el propósito, en la gran comisión que Dios había colocado sobre ellos. Id y predicad el evangelio. ¿Y cómo movemos la iglesia? ¿Qué hacemos para que sea fructífero este ministerio? Y vamos a Segunda de Corintios. Ya hemos pasado por Primera de Corintios, donde Pablo desnuda allí los problemas que había en la iglesia, les da las soluciones, les habla de la cena del Señor. Y llegamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Corinto, ¿qué era lo que pasaba en Corinto? Corrupción. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Disputas. Yo soy de este. ¿Qué pasaba en Corinto? Falta de compromiso. ¿Qué pasaba en Corinto? Crítica y juzgamiento de las personas. Pero el apóstol Pablo quiere decir, la obra no la puede hacer un solo hombre. La obra la hacemos todos. Y cuando llegamos al capítulo 8 de Segunda de Corintios, vamos a tocar un tema que no es solo de este tiempo. Es un tema que se ha tratado por mucho tiempo en las congregaciones. No sé si se pudieran, la ventaja es que yo me voy y ustedes se quedan. Y ustedes arreglan el problema con el pastor o el pastor con ustedes, no sé. ¿Qué porcentaje de la iglesia está siendo fiel con sus diezmos? Y les garantizo que sin conocer y sin haber tocado este tema, no pasa más allá del 30%. No pasa más allá del 30% de la iglesia, de los miembros de la iglesia que estén siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. No sé si hablan de diezmos o de ofrendas, no sé, pero de su aporte para la obra del Señor. ¿Y qué pasa con el otro 70%? ¿En qué están pensando, hermanos? ¿Que la obra de Dios se hace por ósmosis o hay que aportar con gracia para la obra de Dios? Y eso es lo que vamos a ver. Y Pablo nos va a enseñar de una porción de hermanos que un día decidieron dar para el Señor. Vamos a ir al capítulo 8, por favor. Capítulo 8 de Segunda de Corintios. Hasta aquí Pablo les ha hablado del ministerio de la reconciliación, ha hablado de cosas muy hermosas, ha hablado de el regocijo de Pablo al ver que los de Corintios se arrepintieron. Hoy vimos a nuestros hermanos que tomaron el paso de
del bautizo y eso nos da regocijo, ¿cierto? Pero hay temas serios también en la congregación, temas que no podemos descuidar y temas que son inherentes a los miembros de la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí son miembros de la iglesia? Todos, ¿cierto? Bueno, entonces es para todos. Capítulo 8, la ofrenda para el pastor. La ofrenda para los santos. La ofrenda para el pastor, la ofrenda para los santos. Pastor es santo, hay que darle ofrenda. La ofrenda para los santos. Y nótese que cuando decimos ofrenda para los santos, no estamos hablando del pastor y los diáconos y los miembros de la junta. Estamos hablando de la ofrenda para quienes hacen la obra, para quienes van y caminan de la mano de Dios. Y nos va a presentar lo siguiente, versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, pues hombre, ya les dije todo lo bueno, ya hablé con ustedes, asimismo también les voy a decir otra cosa. ¿Qué les voy a decir? Hermanos, no le está diciendo a extraños, la palabra de Dios es para usted y para mí hoy. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Listo. La gracia de Dios. El dar pasa por la gracia de Dios. ¿Ok? Dios coloca la gracia para dar. Ahora, ¿cuánta gracia ha colocado Dios en su vida? Toda. Y si Dios ha colocado toda su gracia en mí, ¿qué debo hacer yo? Dar todo de mí. Pero las iglesias en Macedonia, ¿cuáles eran las iglesias involucradas ahí en Macedonia en ese momento? La iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Cuando hablamos de las iglesias de Macedonia, en el contexto del capítulo 8, versículo 1, estamos hablando de 3 iglesias: Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Está bien? ¿Cuáles? Ahora, ¿qué pasaba con ellas? La gracia de Dios ahora. No. ¿Qué pasaba con esas iglesias? Porque el apóstol Pablo quiere rescatar y quiere mostrarnos que algo estaba pasando allí. Y otra cosa que me llevo, hermanos, y me lo llevo en el corazón, y lo contaré a la iglesia, y lo contaré con todos los que me encuentre, es el esfuerzo y la situación en que ustedes están aquí. Porque ustedes trabajan duro, lo decía esta mañana. No sabía, y alabo, oí personas que para la conferencia misionera vinieron a trabajar una semana y yo pensé que les remuneraban esa semana y son semanas sin remuneración. Allá no vamos 15 días y nos pagan 20, rico. Entonces no hay problema. Iglesias de Macedonia, situación difícil, situación comprometida. El territorio estaba en guerra y la guerra hace que escasee absolutamente lo primario y lo necesario. Y esto es lo que va a impactar al apóstol Pablo, que aún en la escasez, aún en lo apretado que estaban, el pueblo dice: yo doy, yo quiero aportar. Y dice que estas iglesias, Filipos, Tesalónica y Berea, ¿cierto? ¿Qué pasaba con ellas? En grande prueba de tribulación estaban pasando grandes dificultades. ¿Cuántos de ustedes están pasando dificultades? Yo no, yo he pasado muy bueno. Dificultades cuando llegué a casa. Regaño seguro. Dificultades, escasez, estar apretados. No nos alcanza el sueldo. Tenemos que trabajar 8 o 10 horas. Si no trabajo, no hay. Mi hijo a la escuela, el carro se dañó. Y fuera de eso tengo que dar los diezmos. Qué locura. ¿Qué pasa, hermanos? Hay sentimientos que pasan por la gracia de Dios. Y cuando entendemos la gracia de Dios, no es que Dios nos dé gracia para ser graciosos, sino que Él coloca gracia, coloca paz en nuestros corazones. Decía el pastor: probadme. ¿Cuántos han probado al Señor? ¿Cuántos le han dicho: Señor, yo hago esto porque tú me dices pruébame? Y tú llenarás y tú darás. Dice la gracia del Señor, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El dar, el entregar, el proveer, el otorgar es fruto solo de la gracia, hermanos.
No importa la situación en que estemos, permitamos que la gracia del Señor nos lleve a hacer lo que debemos hacer. No importando la situación, la gracia de dar que surgió en las iglesias de Macedonia fue motivada única y exclusivamente por la soberana y poderosa mano de Dios. Si hay algo difícil para el creyente, es el bolsillo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿A cuántos les cuesta dar ofrenda? ¿A cuántos les cuesta dar? Noten que llegamos a la iglesia y entendemos todo. Y nos bautizamos y estamos gozosos y entendemos y venimos a comer pupusas o no sé cómo se llama. Y vamos a los paseos, pero no entendemos el tema de dar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si nos lo han explicado de mil maneras, ¿cierto? Porque el corazón todavía está arraigado a lo material. No hemos dejado que la gracia participe, que la gracia de Dios se desarrolle y que nuestros corazones y sobre todo nuestros bolsillos den lo que deben dar. La única manera en que el hombre podrá desprenderse gozosa, fielmente de lo material es entregando a Dios su corazón, poniendo su mirada en Él. Antes de eso, solo dará limosnas. ¿Cuántos damos limosnas? Cuando venimos a dar lo que tenemos que dar. ¿Y qué es una limosna? Lo que sobra, lo que es un donativo, es lo que se aporta como última solución. Enseñamos en la iglesia que usted debe tener preparada su ofrenda desde el día anterior. Debe llevar su sobre, orar, hacerlo con gusto. Cada uno como propuso, arma de doble filo, porque yo propongo dar 25 centavos y el otro proponer es hacer cuentas con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Somos deudores al Señor, ¿cierto o no? ¿Cuántos le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos? Todo. ¿Cuánto le damos? La iglesia estaba pasando por tribulación, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, noten, estaban en dificultades, pero la abundancia del gozo que hacía, les hacía abundar en sus ofrendas. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces vamos a ver algunas características de la iglesia de Macedonia. 3 características. Primero, gran tribulación, estaban en prueba, estaban pasando situaciones muy apremiantes y estrechez, pero había abundancia de gozo. A pesar de las dificultades, el gozo superaba el dolor de la tristeza. A pesar de las dificultades, el gozo superaba a la escasez. A pesar de las dificultades, el gozo superaba el tema no tengo. Había convicción, hermanos. Y el cristiano necesita gracia de Dios, pero también necesita ¿qué? Convicción. Y la convicción es creerle a un Dios vivo. La convicción es darle gracias en las buenas y en las mejores, porque a los hijos del Señor no hay cosas que sean malas, porque de todo aprendemos. Convicción es creer que Dios nos dará a su tiempo. Convicción es creer que todo es bueno para los que creemos en el Señor. ¿Qué más tenían? Profunda pobreza, al extremo. La guerra los había llevado a tal situación que sus recursos eran pocos. Sé que muchos han llegado por temas de problemas en los países, El Salvador, Colombia, no sé, y que hay escasez. Estas iglesias tenían mucho menos, pero había algo que quiero resaltar: gozo en el corazón. El gozo de saber que a pesar de la dificultad podemos esperar del Señor. ¿Y qué más había? Riquezas de su generosidad. No es por lo mucho que se dé, sino por lo que yo haga con lo que estoy dando, por la intención de lo que esté mostrando hacia el Señor. Los creyentes de Macedonia entendieron el principio de Cristo, que aún en circunstancias difíciles es más bienaventurado dar
que recibir. Es más bienaventurado que dar que recibir. Aquí estamos para dar. Y no solo dinero, tiempo. Gracias a Dios por los que estuvieron ayer. Y el resto que no vinieron, ¿por qué no vendrían? Si pedimos disculpas, sacarían muchas. Es tiempo, es espacio, es dedicación, es servicio. Estamos aquí para dar. Y la generosidad es dar sin esperar nada a cambio. En conclusión de estos 3 versículos, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que él daba testimonio de que una iglesia en dificultades, de que 3 iglesias que estaban pasando por tribulación, daban con generosidad en sus fuerzas, y noten algo, más allá de sus fuerzas. Cuando decimos más allá de sus fuerzas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sacrificio. Ahora, no lo tome como sacrificio, sino como la gracia de Dios en el corazón. Que podamos entender que dar parte de la gracia de Dios para los que le amamos, que es un compromiso con Dios, que es un compromiso con la iglesia, independiente de quién sea el pastor, independiente de quién sean los líderes. Yo tengo un compromiso con la iglesia, pero primero tengo un compromiso con Dios y debo cumplirlo sí o sí. 3 elementos para dar, para que ustedes tengan en cuenta. Para dar hay 3 elementos aquí involucrados en estos versículos. Primero, agrado. Agrado. No debemos dar porque nos sentimos manipulados, porque el pastor ve nuestro sobre o porque no, sino debemos dar porque es mi obligación. El dar es voluntario y siempre ha estado en el plan de Dios. Vamos a ver 2 Corintios 9, 6 al 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 9. Y es una ley natural, es una ley bíblica. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué pasa? También segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Si usted siembra poquito, ¿cuánto va a recoger? Poquito. Y si siembra bastante, pues va a recoger de acuerdo a lo que usted esté sembrando. Entonces, la ley es proporcionalmente directa. Si usted siembra poco, espere eso, con la seguridad de que el Señor todo lo tiene en cuenta. Y si siembra generosamente, generosamente segará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Y al que no es alegre, ¿el Señor lo ama? Aquí dice, el Señor ama al dador alegre. ¿Y al otro? ¿Lo aborrece? No, se lo tiene en cuenta. El Señor ama al dador alegre, a la persona que aún queda en sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solo va a proveer para usted en abundancia, sino va a proveer ¿para qué? Para que usted dé, ¿cierto? Y haga buenas obras. ¿Y de dónde salió eso? De sembrar generosamente, de dar generosamente. Entonces, algo que es debe ser innato en nosotros es el agrado de dar. Y hay hermanos que a mí, y yo le doy gracias al pastor por haberme dado la oportunidad de compartir con ellos, no sabiendo quiénes ni dando nombres, pero sé que hubo hermanos que hicieron esfuerzos más allá de sus fuerzas para brindarme una atención. Y eso lo llevo en el corazón y lo llevaré siempre y agradeceré toda la vida eso, porque sé que hicieron un esfuerzo. De pronto dejarían de abonar algo, hacer algo. Hermanos, eso es sembrar para la obra de Dios. Eso es crecer como hijos de Dios. Claro, me atienden así, yo quiero volver el otro mes. Sigamos. Bueno, dejémoslo así. Proverbios 3 del 9, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10.
Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10 nos dice, el tema de ofrenda también pasa por honra. ¿Y la honra es para quién? Para Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Siembra, provisión. Siembra, entrega. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Y dice el versículo, entonces, 9 y 10, honra a Jehová con todos tus bienes. No está diciendo que vendan las casas para entregárselas a Él, pero yo honro a Jehová cuando Él da para mi provisión, y de lo que debo entregar, lo entrego completo. Seguimos en Proverbios 11:24. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Y seguimos hablando de sembrar, de dar, de entregar. Hay quienes reparten, ¿y qué? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a qué. Y nos preguntamos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? Usted, decimos en Colombia, está tumbando a Dios. No sé si aquí lo digan así. Usted le está quitando al Señor. Y eso lo que va a traer cada día es ruina. Porque el Señor sabe lo que es de Él y lo que debemos entregarle. Hay unos que dan, ¿y qué? Y prosperan. Hay otros que le quitan al Señor y van en pobreza. Debemos tener mucho cuidado con el tema de lo que damos y de lo que nos quedamos. Otro aspecto del dar es conforme a sus fuerzas. El Señor nos está pidiendo, no nos está pidiendo esfuerzos ni estrecheces irracionales. No lo está pidiendo. No le está diciendo que usted preste allá para traer las ofrendas. No, Él está pidiendo de lo que Él le ha provisto, ¿cierto? Sino que Él desea que se le honre de acuerdo a lo que se recibe. Lucas 6:38, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 38 nos dice, dad, ¿y qué? ¿Y si no damos? ¿Será que el Señor no nos provee? Vamos a ver, dad y se os dará. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se dará? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Nosotros apretamos así el billete para dar. Y el Señor está diciendo, medida buena, medida apretada. Cuando se echa el maíz en un costal, decimos allá, y se quiere echar más, ¿qué se hace? Se sacude y se aprieta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que quepa más. Y si ya cabe, ¿qué hacemos? Seguimos apretando. Así nos dará el Señor. Esa es la medida con la que el Señor podrá darnos si cumplimos realmente con lo que Él está diciéndonos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. ¿Sí qué? Si damos. A veces es un tema incómodo. Por eso le digo, yo hablo aquí y me voy. Mañana no me inviten a almorzar, nada, no me van a encontrar. Hermanos, den, por favor, sean conscientes de lo que se está haciendo aquí. Sean conscientes que hay un hombre que Dios ha puesto aquí para sacar esta obra adelante. Y hay planes y hay proyectos, pero esos proyectos no se pueden llevar a cabo sin la participación efectiva de todos los que aquí están. De todos los que aquí están. Primera de Corintios 16, 2. La ofrenda para los santos, y seguimos con él. Es que los santos, ese título ahí está como, bueno.
en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a lo que yo tengo que llevar a la iglesia, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Está hablando a los de Corinto, o sea que no fue solo las de Macedonia, sino las de Galacia. La pregunta, ¿cuáles eran las iglesias de Galacia? Es que no traje dulces hoy porque funciona es como con los dulces. ¿Cuáles eran las iglesias de Galacia? Tarea, ¿no? Las iglesias, yo le dejé tarea, por eso yo me voy. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿cierto? ¿En dónde dice eso? Que el domingo es el primer día de la semana. Bueno, no voy a preguntar más. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿de quiénes? De los miembros de la iglesia, ¿en dónde? En Corinto en este caso, y para lo que nos compete hoy, cada día, cada uno de los miembros de la iglesia Tabernáculo el Redentor, ¿qué haga? Ponga aparte algo, noten, algo, ¿según qué? No, pero es que yo no prosperé esta semana, ¿no? Bueno, será usted el único, porque yo vi que esta semana le pagaron. No trabajé sino 4 días, ¿sí? ¿Le pagaron? Sí. ¿Y prosperó? Sí, porque no lo tenía. Y prosperar es tener algo que no tenía. O sea, de lo que yo tengo, de lo que gano en la semana, aparto ¿para qué? Según la palabra del Señor. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se reúnan entonces ofrendas. ¿Qué decía Pablo? Mire, yo voy a ir, pero yo no quiero que cuando yo llegue empiecen a reunir la ofrenda para el pastor que llegó o para el misionero de Colombia. No quiero. Yo lo que quiero es que ustedes ya la tengan, porque ustedes deben hacerlo con gozo. Y aquí no se trata de en qué van a invertir. Cada uno de ustedes ponga parte según haya prosperado. Punto. ¿Cuánto prosperó? Solo lo sabe usted y Dios. Ahora, los negocios con el Señor son serios. A la iglesia usted la puede engañar, pero acuérdese de Ananías y Zafira. Acuérdense de la historia. ¿Qué pasó allí? Quisieron engañar, porque vieron que alguien había dado, entonces quisieron hacer lo mismo que él y se guardaron parte. Y llegó Ananías todo contento y el resto, estás engañando al espíritu. Luego llega la esposa y lo vio muertito, todo tiesito. ¿Y ella qué hizo? Engañaron al Señor. Y a veces creemos que no puede pasar con nosotros eso. Pero no podemos engañar al Señor. Son temas que el pastor les va a explicar después, pero que son serios. El tema ofrenda es serio. El tema vida espiritual es serio. Lo que vimos esta mañana es serio. No podemos jugar con el Señor. Cada uno aparte, el primer día de la semana, lo que le corresponde. Propóngase desde hoy orar. Propóngase desde hoy cumplir con lo que usted debe cumplir. En sus fuerzas, ¿y qué? ¿Y qué? Y más allá de sus fuerzas. Apoyemos la obra, apoyemos todo lo que hay que hacer. Una iglesia precavida. Es más o menos lo que Pablo está queriendo, una iglesia precavida. Más allá de sus fuerzas, en ocasiones Dios coloca su gracia. Mire que usted a veces no tiene y da. ¿Por qué lo hace? Por la gracia de Dios en su vida. Miremos Marcos, capítulo 12. Marcos está después de Mateo, por si lo dudan. Marcos, capítulo 12. Versículo 41. La ofrenda de la viuda es el título aquí de esta porción que nos enseña hasta dónde una persona que ama al Señor y que siente la gracia en su corazón está dispuesta a dar. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
no hago más preguntas, lo prometí. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. No dice que echaban lo que le correspondía, sino que echaban ¿cuánto? Mucho. Versículo 42. Y vino una viuda. ¿Qué característica tenía? Pobre. Y echó 2 blancas. Menos mal que no eran negras, si no hubiera echado 2 pastores. Dos blancas. Hay que ponerle humor a la predicación, ¿cierto? La blanca era la moneda de más mínima circulación en ese tiempo, ¿cierto? Entonces la viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pablo les está hablando en griego a los griegos en su moneda y a los otros en la moneda de ellos. Por eso blanca y cuadrante significaban lo mismo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo. Y cuando el Señor dice de cierto os digo, ¿es por qué? Porque es cierto, cierto, recierto. De cierto os digo que esta viuda pobre que echó ¿cuánto? 2 blancas, echó más que todos los que han echado en el arca. Pero ¿y los ricos que habían echado mucho? ¿Qué pasó? Diferencia. Era todo lo que ella tenía. Era toda su provisión. El rico echó mucho, sí, pero no echó de acuerdo a lo que tenía que hacer, sino de acuerdo a lo que él quiso. Y dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Y hermanos, Dios nos guarde. Dios nos guarde de echar en los alfolís que pasan lo que nos sobra. Cuando usted lleve su mano allí, piénselo antes. Usted está dando para el Señor y nunca de lo que le sobra, porque Dios a nosotros no nos da lo que le sobra. Dios nos da lo que necesitamos. Y Él no ha visto justo, desamparado, ni qué. No hemos sido mendigos. No hemos ido mendigando a ver si nos dan para la comida diaria. Dios ha traído la provisión de una u otra manera. Y no es justo que nosotros tratemos la obra del Señor como limosnero. Él ha dado. Y es responsabilidad de nosotros retribuir de acuerdo a como Él nos saque prosperado, ¿cierto? Y Él dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. De su pobreza, todo su sustento. ¿Será que Dios mira ese corazón? ¿Será que Dios mira el que aún en las circunstancias difíciles aparta y trae lo que le corresponde? Sí. ¿Será que Dios mira al que da en sus fuerzas? Claro. ¿Y el que da mucho más allá de sus fuerzas? Por supuesto que también. Hermanos, se trata de gozo. Se trata de sentir que dar es un privilegio. Se trata de ver la obra del Señor como la obra de Él y no la obra de los hombres. Continuemos en el versículo 4, allí de 2 de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. ¿Qué pasaba con esta iglesia que estaba en dificultad? El 3 nos dice, pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y noten, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, no sé cuántas veces el pastor, usted ha tocado la puerta y le ha dicho, pastor, deme el privilegio de dar más allá de la ofrenda. ¿Sí le ha pasado, pastor? Y nunca le va a pasar. No, yo oro porque pase. Va a pasar de ahora en adelante. Denos el privilegio de compartir para la obra. Hay un proyecto de hacer algo grande, hacer para ustedes lo que decía el pastor. ¿Qué tal si todos proponemos
aportar de tal manera que sintamos el privilegio de aportar. ¿Para quién? Para los santos, para la obra del Señor. Y dice que no, dieron en sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, y rogaban para dar. Eso pasa solo en Colombia. Ni allá pasa eso. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por voluntad de ¿quién? De Dios. Hermanos, se puede hacer, pero se necesita sentir la gracia de Dios. Ustedes tienen cantidad de compromisos con misioneros, Tanzania, Perú, el pastor Joel, misioneros, tienen personas en la iglesia necesitadas, pero nada de esto va a poder salir adelante si no hay la colaboración estricta de todos los miembros de la iglesia. No he hablado esto con el pastor, para que no le vayan a hacer reclamos ahora. No lo he hablado con él, es que es una realidad, no solo aquí, sino en todas las iglesias. Máximo el 30% están siendo fieles. ¿Será que usted pertenece al 70% infieles? No sé, solo usted lo sabe. Acuérdese que está hablando con quién. ¿Con quién? No, conmigo. Yo soy el que le estoy diciendo. No, Dios está mirando sus corazones. Dios escudriña y Dios sabe lo que pasa allí. Y a Él no lo podemos engañar, hermanos. Así es de que vamos a ponernos manos a la obra, a salir adelante con todo lo que debemos hacer. Entonces, versículo 4, pidiendo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Privilegio, gozo, ¿ok? Vamos a hacerlo de ahora en adelante, ¿está bien? No levanten la mano porque sé que es un compromiso suyo y Dios. Vamos a prometer desde hoy a Dios que vamos a empezar a apartar para el primer día de la semana. ¿Listo? Para el día que vengamos. Ahora, lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, ¿cierto? Y el viernes del servicio y en los grupos de oración, ¿qué hacemos? O partimos el diezmo para cada una de las... No, más allá de nuestras fuerzas. Miremos que la obra de Dios necesita de nosotros. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Uy, amén. Listo, sigamos. No, hay cositas que uno aprende, ¿no? Voy a llegar con algo a la iglesia. Amén. Listo. 5. Y no como lo esperaban, ¿cierto? Sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Hermanos, hoy coja su corazón y dígale: Señor, yo quiero entregarlo a ti. Yo quiero de verdad ser ese cristiano que no solamente te alabe y te cante y desborde en alegría, sino que también quiero participar de mis ofrendas fieles contigo. Y voy a trabajar en eso, voy a luchar, yo sé, y se los digo porque yo pasé esa situación en mis primeros años en el camino cristiano. Me dolía dar, me costaba, ¿cierto? Pensaba en que se iba a utilizar en otra cosa, hasta que entendí que el tema es el Señor y yo. Y el tema es el Señor y usted. Propóngase, hermano. Proponga en su corazón no dar limosnas, no dar lo que le sobra. El Señor no necesita andar mendigando. El Señor necesita obreros fieles, que dispongamos corazones para servirle y entregar lo que nos corresponde a la obra del Señor. ¿Cómo lo vayan a repartir? Oremos porque haya sabiduría en los líderes de la iglesia. Oremos porque es una carga también que no es fácil de llevar. El llevar la contabilidad y los recursos de una iglesia no es fácil. Oremos porque haya personas transparentes. Pues que los que lleguen a estos ministerios sean personas honestas. Porque casos se han visto, no aquí, sino en Colombia. Ahí sí, allá. Porque aquí no. Dineros perdidos, no. Pero ustedes están en un buen sitio, hermanos. Un buen pastor, unos buenos hermanos, confianza, amor. Luchemos por esta obra que el Señor ha puesto. Y de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, bueno, entonces Tito, ¿qué necesitaba Tito?
Apoyo. ¿Quién apoyó a Tito? ¿Quién apoyó a Tito? ¿No? Dejémoslo así. No, muy bien. Voy a volver el próximo año. Necesito algunas cosas. Por favor, vamos a terminar con un compromiso con el Señor. Muchos hombres fueron apoyados por la obra que emprendió Pablo y que enseñó. Muchas personas, y lo decía el pastor, han pasado por esta iglesia y han sido misioneros y ustedes los están apoyando. Muchas cosas por hacer, pero no olviden que nada se logrará sin la ayuda efectiva de todos los miembros de la iglesia. Hoy vamos a hacer un compromiso con el Señor. Es casi la culminación, la terminación de mi tiempo y quiero dejarles eso, por favor, motivarles a que apoyemos la obra, apoyar las misiones, a sacar todo este proyecto adelante, a dar en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, a apartar para que ese día de la semana no necesiten entregar sobres ni nada, sino usted ya tiene dispuesto lo que tiene que dar para la obra del Señor. Vamos a leer aquí el capítulo 3 del capítulo 3, del versículo 8, capítulo 3 al capítulo 8, versículo 3 al versículo 5. Por favor, vamos a leerlo todos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Señor Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites hablar de tus negocios, Señor. Y hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Hoy estamos dispuestos, Señor, a iniciar una nueva etapa en nuestras vidas, Señor, como miembros activos de esta congregación. Hoy queremos comprometer no solo nuestros corazones, Señor, sino nuestros bolsillos, Dios, contigo, Señor, nuestra cartera contigo. Y no porque nos presiones, Señor, sino porque tú eres digno, Señor, porque tú mereces lo mejor de nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material, Señor, porque tú has dado la provisión, porque has sido bueno, Señor, porque no ha faltado nada en nuestra mesa, no ha faltado el alimento, Señor, tampoco el vestido, la comida, la vivienda, no ha faltado nada, Dios, pero reconocemos que hemos sido negligentes en este aspecto contigo, que muchas veces hemos dado prioridad a nuestros deleites por encima de lo que corresponde a ti, Señor, que hemos mal invertido, Señor, lo que te pertenecía, Dios, que hemos descuidado, Señor, la iglesia, Señor, que nos parecemos, Señor, a aquellos que saliendo de la cautividad, Dios, el primer año se dedicaron a arreglar tu iglesia y se les olvidó cuál era la prioridad. Pero necesitaron, Señor, que tú les dijeras, es tiempo de arreglar las casas. Mientras la iglesia, el sitio de culto está desamparado, no es tiempo. Porque aquí te adoramos, Señor. Porque aquí encontramos paz. Porque aquí tenemos familia, tenemos gozo, Señor. Porque aquí encontramos tu palabra, Dios. Porque aquí es colocado un siervo, Señor, que entrega su vida para predicar a otros, Señor. Porque hay gente buena, gente entregada a Dios. Y no queremos ser parte de ese 70% que no cumple, Señor. Sino queremos engrosar cada día la cifra de siervos fieles. Siervos que entreguemos a ti lo que nos corresponde, Señor. Y que lo hagamos con gozo, Señor. Que ojalá algún día roguemos porque nos dejen el privilegio
de dar aún más de lo que debemos dar, porque queremos, Señor, hacerlo con amor, porque queremos proponer en nuestros corazones dejar que tu gracia nos abarque para dar con gusto y con gozo a tu obra. No voy a pedir que levante la mano ni que se ponga en pie, sino que haga un compromiso con Dios. Hemos visto pasar esta semana excelentes hombres por el púlpito: el pastor Joel, Luis, que va a Tanzania, el pastor que predicó en la conferencia. Usted sabe que hay compromisos en la iglesia y que esos compromisos se deben cumplir, y que usted es parte de ese proyecto, y que no podemos dejarle la responsabilidad solo a unos. Sabemos que hay el anhelo de tener un sitio propio y que hay mucho dinero en juego, pero se logrará siempre y cuando la fidelidad esté en nuestros corazones. Proponga en este momento ser fiel. Si no lo ha hecho, hágalo desde ahora. A los que no conocen del Señor y vienen por primera vez, pida que le enseñen cómo ser fiel, cómo iniciar este camino de bienaventuranza al lado de quienes lo son. Roguemos por hombres fieles que sepan manejar los dineros del Señor. Clamemos porque seamos buenos administradores de lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, pero sobre todo clamemos por fidelidad. Tómese un minuto para orar allí. Tómese un minuto para hacer ese compromiso con Dios. Acuérdese que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ahora esto no se trata de promesas, sino de realidades. Es simplemente devolver de lo que el Señor nos ha dado. Ser agradecidos, ser honestos, glorificar a Dios en todo. Tómese un minuto para orar. Señor Dios, gracias por todos aquellos que hacen un compromiso contigo, Señor, de fidelidad, de cumplirte, de participar de la obra, de sentir el privilegio, Señor, de compartir lo que tú estás haciendo. Buen Dios, te damos infinitas gracias porque hasta hoy nos has traído, Dios. Y sabemos, Señor, que esta obra crecerá y que esta obra será grande solo para tu honra y para tu gloria, Señor. Que muchos verán que sí se puede cuando hay compromiso contigo. Infinitas gracias, buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ramón. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de todo este tiempo visionológico. Nuestro hermano Ramón estará partiendo este próximo martes, así es que por favor despídase de él. Muchísimas gracias a las personas que han colaborado a lo largo y lo ancho de todo este proyecto. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe. Miércoles hay estudios bíblicos, 7 de la noche. Bendiciones para todos.